Bueno, hola a todos. Vamos hoy con un vídeo de corrección de preguntas oficiales y en este caso vamos a corregir aquí unas poquitas preguntas de la Ley de Discapacidad. Vale, bueno, del texto refundido, de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, para abreviar, Ley de Discapacidad. Que además la ley esta yo pienso que es interesante, no es que sea muy difícil, la verdad, pero es cierto que es una norma que está presente en prácticamente todas las oposiciones, tiene ese carácter transversal, por lo tanto pienso que no está de más hacer ahí un pequeño repasito. Vale, y además he seleccionado algunas de las preguntas oficiales que hacen referencia, digamos, a los conceptos que con más frecuencia se suelen preguntar. Vale, de hecho, esta es la primera que tenemos, que es sobre el artículo 2. Yo creo que es una pregunta que está muy chula, porque os diré, en el artículo 2 de esta ley de discapacidad se establecen un montón de definiciones. Vale, ese artículo es un artículo súper importante, primero, y ya lo básico, porque es que lo preguntan. O sea, y bueno, de aquí ya lo veis, aquí tenemos una pregunta. Son definiciones que las preguntan con bastante frecuencia. Y luego además es un artículo muy importante para entender bien esta ley, porque, claro, nos definen una serie de conceptos que luego se repiten de forma reiterada a lo largo de la norma. Por lo tanto, para poder entender adecuadamente la norma, pues conviene manejar estos conceptos. Vale, aquí en concreto nos preguntan por la definición del acoso. Vale, yo os anticipo, la correcta es la D de Dinamarca. ¿Vale? La definición de acoso que se establece en ese artículo 2 de Dinamarca, toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona que tiene por objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Vale, esa es la definición del acoso. Para aquellos que manejéis la ley de igualdad o la ley orgánica de igualdad o normas autonómicas, esta definición de acoso por razón de discapacidad es bastante parecida a la de acoso por razón de sexo. Cambiamos sexo por discapacidad, pero bueno, la lógica de la definición bastante similar en ambas normas. Vale, o sea que nada, la definición, la correcta, de Dinamarca. Pero ¿por qué os decía que esta es una pregunta muy interesante? Porque las opciones incorrectas que tenemos, pues más o menos hacen referencia a algunas otras definiciones que vienen en ese artículo 2. Por lo tanto, para un vídeo de estas características, para hacer un pequeño repaso, yo pienso que es muy interesante. Porque, por ejemplo, lo que nos dicen en la letra A, situación en la que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo o razón de su discapacidad, esto se corresponde con la definición de la discriminación directa. O sea, esto es lo que sería, lo que viene en la letra A, es lo que sería la discriminación directa por razón de discapacidad. ¿Vale? Que es otra de las que vienen en ese artículo 2. ¿Vale? Por lo tanto, interesante ese pequeño repaso. Luego, la que tenemos en la letra B de Barcelona, es cierto que es incompleta, pero es bastante parecida, y ahora os comento los matices, bastante parecida a la discriminación indirecta por razón de discapacidad. Vale, es más larga la definición de la discriminación indirecta por razón de discapacidad, y sobre todo falta un par de palabras clave, pero es algo parecido. Existe cuando una disposición legal o reglamentaria, o una cláusula convencional o contractual, puede ocasionar una desventaja particular a una persona con respecto a otras por motivo o razón de discapacidad. Algo parecido, más amplio, más extenso y más concreto nos lo establecen en el artículo 2, pero sobre todo lo que falta aquí para que se correspondiera bastante fielmente con la definición de la discriminación indirecta sería una referencia al aparentemente neutro. Si te dijeran una disposición legal, reglamentaria, cláusula convencional o contractual aparentemente neutra que puede ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad con respecto a las que no lo son, si pusieran esa coletilla del aparentemente neutro, sería básicamente la definición de la discriminación indirecta. Vale, aquí falta esa coletilla, luego falta algún otro detalle, por lo tanto no se corresponde fielmente, pero nos vale para hacer ese pequeño repaso. Y luego la que tenemos en la letra C, esta también interesante porque se corresponde con lo que sería la discriminación por asociación, ¿vale? Que es otra de las que tenemos en el artículo 2. Existe cuando una persona o grupo en el que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o razón de su discapacidad. ¿Vale? Eso se correspondería con la definición de la discriminación por asociación que también se contempla en ese artículo 2 de la Ley de Discapacidad. Vale, así que lo dicho, la respuesta correcta de Dinamarca y lo dicho, aprovechando con esas opciones incorrectas, pues hemos hecho un pequeño repaso también de algunas otras definiciones. Vale, y eso, artículo 2 de los importantes. Luego, la siguiente, este es de los artículos más importantes de toda la ley, por lo menos en relación al número de preguntas oficiales que he visto, hay innumerables preguntas de este artículo. 73 nos regulan el Observatorio Estatal de la Discapacidad. Vale, con eso ya os estoy dando la respuesta a la pregunta. Vemos y os comento, porque hay sobre todo tres aspectos de ese artículo que son prioritarios. Aquí nos dicen, según el artículo 73 de esta ley, la confección de un informe anual sobre la situación y evolución de la discapacidad en España es responsabilidad de...
Vale, con lo que os he dicho, ya nos damos cuenta que es responsabilidad del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Correcta, B de Barcelona. Pero lo dicho, ese artículo 73, que no es muy largo, es de los prioritarios, es de los que tenemos que manejar mucho, porque he visto multitud de preguntas en Estado, comunidades autónomas, en mogollón de administraciones, libre, promoción, diferentes grupos. He visto muchas preguntas sobre este artículo 73, sobre el observatorio. Y los aspectos que tenemos que manejar de este artículo, básicamente tres. Primero, va todo sobre el informe, o sea, las preguntas van siempre sobre el informe. Entonces, lo que tenemos que saber es, primero, ¿quién hace el informe? Que es el observatorio. Segundo, ¿cada cuánto lo hace? Porque aquí nos lo dicen en el enunciado, pero he visto preguntas que te preguntan sobre la periodicidad conforme a la cual se hace el informe. Vale, entonces se hace con periodicidad anual. Y luego, tercer aspecto que podría ser preguntable, que lo he visto preguntado, es ¿a dónde se envía ese informe? Que es al Consejo Nacional de la Discapacidad. ¿Vale? Que es otro órgano también muy importante que se regula en el artículo 55. Entonces, sobre el artículo 73, que por poder evidentemente pueden preguntar cualquier cosa, pero los aspectos prioritarios esos. Saber quién hace el informe, que es el Observatorio Estatal de la Discapacidad. Saber cada cuánto lo hace, que es con esa periodicidad anual, y saber también a dónde lo envía, que es al Consejo Nacional de la Discapacidad. Esos serían, digamos, los tres conceptos claves alrededor de ese artículo 73. ¿Vale? Y en general todo el artículo importante, por lo tanto, darle la máxima prioridad respecto a su estudio. Vale, lo dicho, artículo 73, observatorio, muy importante. Y eso, la pregunta, la respuesta, mejor dicho, correcta, B de Barcelona. Luego, la siguiente que tenemos, también muy interesante, también de otro artículo súper preguntable, es el artículo cuarto. Vale, en concreto estaba del 4.2, pero bueno, en general el artículo cuarto es muy interesante porque ahí nos vienen a definir quiénes entienden que son personas con discapacidad. Vale, en el 4.1 nos hablan de una definición, que está muy chula, en otro vídeo aprovecharé para, digamos, desarrollarlo un poquito más. Pero bueno, en el 4.2 nos hablan de personas que en función de determinadas características se consideran discapacitados a los efectos de esta ley. Vale, esta pregunta es muy facilita, pero bueno, aprovecho para comentar los detalles. Es muy facilita, pero por otra parte sería la más predecible. Nos dicen, vale, según el artículo 4.2 de esta ley, tendrán a consideración de personas con discapacidad aquellas a las que se les haya reconocido un grado igual o superior al, y yo creo que esta quizá hasta de cultura general la podríamos saber, 33%. Vale, correcta, B de Barcelona. Os digo que esta es la versión más fácil de la pregunta, porque ya en el propio enunciado nos dicen lo de igual o superior. Vale, entonces aquí simplemente con saber el numerito, con saber el 33, ya la acertaríamos. Pero de esto he visto preguntas en versiones más difíciles, con formatos más complicados, en los que te ponen en una opción un porcentaje superior al 33% y en otra opción te ponen un porcentaje igual o superior al 33%. Y ante esa pregunta más difícil, si solamente nos hemos memorizado el numerito, es más fácil que la fallemos. Por lo tanto, aprovecho esta para reiteraros un consejo que seguro que os he dado en múltiples ocasiones, porque soy un pesado con esto, las cosas como son, pero es que es algo muy importante. Es, primero, que todo lo que sean numeritos en cualquier norma, siempre más importantes que las palabras, y esto me imagino que ya lo habréis ido contrastando por vosotros mismos, hay mogollón de preguntas de numeritos, de plazos, de porcentajes, de cuantías económicas, de número de miembros de un órgano colegiado, número de miembros del Congreso, de lo que sea. Todo lo que sean numeritos siempre son prioritarios a la hora de estudiar, pero es igualmente importante fijarnos en la información que hay alrededor de los números. Y en esta pregunta, siendo esta la versión fácil, si nos pusieran la versión difícil, yo creo que se plasmaría muy bien lo que os quiero transmitir. Si solamente te aprendes el numerito, si te ponen en una opción superior y en otra opción te ponen igual o superior, si solo te acuerdas del 33, perfectamente posible que falles esa pregunta. Por lo tanto, cuando estudiemos números, nos aprendemos los números, por supuesto, que para cubrir las preguntas fáciles ya nos llegaría, pero también nos tenemos que fijar en la información de alrededor del número. Fijaros que en este caso, con alcanzar el 33% ya se te considera discapacitado a los efectos de esta ley. No tienes que superarlos, con que los alcances, el 33% ya bastaría. Vale. Lo dicho, por no explayarme mucho, que si no me queda demasiado largo el vídeo, este artículo cuarto, súper interesante. La definición que tenéis en el punto primero, muy interesante. En algún vídeo futuro lo desarrollaré un poquito más. Y luego también las otras equiparaciones que se hacen, que te hablan de personas que tengan reconocidas incapacidades permanentes, ya sea total, absoluto o gran invalidez, que también se considera que tienen este porcentaje de discapacidad y por lo tanto también van a ser discapacitados a los efectos de esta ley. Y también los de clases pasivas, que tengan la versión, o sea, la incapacidad permanente para el servicio o por inutilidad, pues también se les considera personas con discapacidad a los efectos de esta ley. Vale, muy resumido esto que os he dicho, pero bueno, el consejo en general, primero que lo del porcentaje muy importante, lo del igual o superior también muy importante, y en general todo el artículo cuarto muy importante y muy preguntable. Vale, y está interesante también.
Y luego la última que he puesto, también esta, es cierto que en el Estado, por ejemplo, no lo he visto tantas veces, alguna he visto, pero bueno, poquitas, pero esto, por ejemplo, en mi administración en la Xunta lo he visto mogollón de veces, me imagino que ocurrirá en otras administraciones. Aquí te preguntan por el arbitraje, ¿vale? Aquí se establece como un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos en temas de discapacidad, se establece un procedimiento arbitral. ¿Vale? Bueno, igual os suena también de verlo en el bloque de personal, que allí nos hablan de la mediación, del arbitraje, esos procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos. Este, por ejemplo, se aplicaría para temas de ajustes razonables, que también en otro vídeo desarrollaré un poquitito más el concepto. Pero bueno, esto iría, por ejemplo, en un supuesto que haya una discrepancia entre una persona con discapacidad que demanda un ajuste razonable y un empresario que se niega a adoptar ese ajuste razonable, pues se podría resolver esa discrepancia a través del sometimiento al sistema arbitral. Vale, aquí la clave son dos aspectos. Vale, bueno, aquí lo que nos preguntan es, ¿el sometimiento al sistema arbitral cómo va a ser? Vale, la correcta es la C de Cáceres. El sometimiento al sistema arbitral es voluntario y tiene que constar expresamente por escrito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí nos podrían hacer otra pregunta, de otro aspecto que también viene recogido en el artículo 74, que es el carácter del arbitraje. ¿Vale? El carácter del arbitraje es vinculante y ejecutivo. O sea, aquí lo que tenéis que pensar es, ahora os lo desarrollo más, pero lo que tenéis que pensar es que el sometimiento al sistema arbitral, voluntario y por escrito. Y sin embargo, el carácter del arbitraje, vinculante y ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que dos partes que estén en conflicto, como por ejemplo esto que os comento de un tema de ajustes razonables, trabajador con empleador, dos partes que estén en conflicto voluntariamente pueden ponerse de acuerdo y decidir resolver su discrepancia a través de un arbitraje. Por lo tanto, el acudir, el someterse al sistema arbitral es algo que se hace de forma voluntaria. Las dos partes, voluntariamente, pueden decidir acudir al arbitraje. Se ponen de acuerdo y dicen, vale, esta discrepancia que nos la resuelva un árbitro. Como se hace de forma voluntaria, para que quede constancia, pues se hace por escrito. Ahora bien, en el momento en el que las partes deciden acudir al arbitraje, deciden someterse voluntariamente al arbitraje, digamos que pierdes completamente el control de la situación. ¿Por qué? Porque la resolución arbitral va a tener carácter vinculante y ejecutivo, o sea, va a resultar de obligado cumplimiento. Vale, entonces la clave es esa. Ir al arbitraje es una decisión que toman voluntariamente las partes. Ahora, en el momento en el que las partes se ponen de acuerdo y voluntariamente acuden al arbitraje, pierden completamente el control de la situación porque la resolución del órgano de arbitraje tiene ese carácter vinculante y ejecutivo, o sea, resulta ser de obligado cumplimiento. ¿Vale? Entonces la clave es esa, sometimiento voluntario y por escrito, y sin embargo, carácter perdón, del arbitraje vinculante y ejecutivo. ¿Vale? Y esta pregunta me pareció interesante, primero por lo dicho, porque la he visto un mogollón de veces, por lo menos en exámenes de Xunta, y luego además porque habla de esta figura del arbitraje, que como también tiene relación con el bloque de personal y con otras normas, al final los arbitrajes, también las mediaciones, pero bueno, en concreto los arbitrajes están bastante presentes en el campo del derecho administrativo, pues yo creo que conviene también manejar bien los conceptos y más o menos entender bien de qué nos están hablando. Vale, así que nada, estas preguntillas de discapacidad para ir entrando en materia. Espero que os hayan sido de utilidad y nos vemos en las próximas.